Detección de fortalezas y debilidades en los registros administrativos en materia de violencia contra las mujeres. Ruta de atención del Sistema Nacional de Salud en los casos de violencia contra las mujeres. La Organización de las Naciones Unidas, a través de la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, y el Instituto Nacional de las Mujeres, INMujeres, en alianza institucional y trabajo conjunto, han llevado a cabo diversas investigaciones para contribuir a prevenir, sancionar y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en México. Para disponer de más información acerca de todas las formas y ámbitos de la violencia, durante el 2012, ambas instituciones desarrollaron el proyecto Detección de Fortalezas y Debilidades en los Registros Administrativos en materia de violencia contra las mujeres y propuestas de mejoras para el impulso de políticas públicas y la aplicabilidad de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Este proyecto exploró los procesos que se siguen en la cadena de justicia para la atención de mujeres víctimas de violencia, a partir de los ámbitos de salud, procuración e impartición de justicia, con los siguientes objetivos: contar con un panorama completo de la violencia feminicida en nuestro país desde la perspectiva de la cadena de justicia, profundizar en el conocimiento de las fortalezas y debilidades de los sistemas utilizados para la generación de registros administrativos en materia de violencia contra las mujeres, identificar las zonas del país en las que se debe prestar atención inmediata en función del nivel y características de violencia contra las mujeres. Para el caso específico del Sistema Nacional de Salud, a través de las unidades de salud, realizar un diagnóstico de los procesos de atención que se brindan a las mujeres víctimas de violencia, así como los criterios utilizados para la detección y notificación de los mismos que ponen en riesgo la vida y la integridad de las mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, las mujeres que son víctimas de violencia por parte de su pareja presentan problemas de salud, angustia e incluso comportamientos suicidas. La violencia tiene graves consecuencias en la salud de las víctimas, desde las más visibles como las lesiones o las heridas físicas, hasta embarazos no deseados, abortos, infecciones de transmisión sexual, desorden de estrés postraumático, depresión, entre otros. Estos daños pueden dejar graves secuelas en el futuro de las mujeres. En el caso de presentarse en contextos familiares en el que existen menores de edad, los efectos de la violencia, tales como problemas emocionales y de comportamiento, son también un problema de salud pública. Algunos hallazgos derivados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2011 en relación al estado de salud que reportan las mujeres que experimentaron violencia son: 55% de las mujeres entrevistadas que experimentaron violencia reportaron problemas de salud. 44% vive tristeza, aflicción o depresión. 27% problemas nerviosos y 25% angustia y miedo. 11% de las mujeres que reportaron haber sufrido un incidente de violencia de pareja en el último año han pensado quitarse la vida. De ellas, 41% efectivamente lo han intentado. Aun cuando ante un evento de violencia de pareja, las mujeres tienen la posibilidad de buscar ayuda de autoridades judiciales y servicios de salud, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del 2011 muestra que el porcentaje de mujeres con algún incidente de violencia que buscaron ayuda es solo de 11%. Según reporta la INDIRE 2011, recibieron atención médica o psicológica por algún incidente de violencia el 7% de las mujeres de 15 años y más. De este porcentaje, 35% se acercaron a recibir atención médica o psicológica en alguna institución del sector público, 27% en el sector privado y poco más de 38% en alguna otra institución. La opinión de las mujeres sobre el trato en los servicios de salud es la siguiente: 55% afirma que le informaron sobre los servicios psicológicos, médicos y de trabajo social. En 24% de los casos indagaron sobre cómo sucedieron las lesiones. A 12.3% le sugirieron denunciar los hechos ante el Ministerio Público. A 11.6% no le hicieron nada y al 1% de ellas recibieron un maltrato o la humillaron. Normatividad internacional y nacional que regula el proceso de atención que brindan las unidades de salud. Normatividad internacional. Las mujeres que sobreviven a la violencia
necesitan acceso oportuno a la asistencia sanitaria y a servicios de apoyo. En 2013, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU enfatizó la necesidad de mejorar el acceso de las mujeres y las niñas a sistemas de salud oportunos, asequibles y de calidad, mediante estrategias nacionales y políticas y programas de salud pública con perspectiva de género y con especial atención a los sectores pobres, vulnerables y marginados de la población. Normatividad nacional. En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Secretaría de Salud le corresponde, entre otras, brindar a las víctimas de manera integral e interdisciplinaria atención médica y psicológica con perspectiva de género, crear programas de capacitación para el personal del sector salud respecto a la violencia contra las mujeres y se garantice la atención a las víctimas y la aplicación de las normas oficiales mexicanas. Establecer programas y servicios profesionales y eficaces con horario de 24 horas en las dependencias públicas relacionadas con la atención de la violencia contra las mujeres. Canalizar a las víctimas a las instituciones que prestan atención y protección a las mujeres. Proporcionar a las autoridades encargadas de efectuar investigaciones en materia de violencia contra las mujeres información sobre número de víctimas que se atiendan en los centros y servicios hospitalarios, la referente a las situaciones de violencia que sufren las mujeres, el tipo de violencia por la cual se atendió a la víctima, los efectos causados por la violencia en las mujeres y los recursos erogados en la atención de las víctimas. Normatividad del Sistema Nacional de Salud. Las unidades de salud regulan el proceso de atención que brindan a partir de instrumentos normativos. La norma oficial mexicana, NOM 046 SSA 2 2005, integra los criterios para atender en los establecimientos de salud a las personas involucradas en situación de violencia familiar, sexual y contra las mujeres y para contribuir a la prevención de esta violencia. La NOM 046 se complementa con la NOM 010 SSA 2 1993 para la prevención y control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana, la NOM 017 SSA 2 1994 para la vigilancia epidemiológica y la NOM 168 SSA 1 1998 del expediente clínico. Para guiar la aplicación de la NOM 046 en el sector salud, existe el modelo integrado para la prevención y atención de la violencia familiar y sexual. Su implementación requiere la intervención coordinada de diversas instituciones. La NOM 046 establece los criterios que deben observarse y seguirse para la detección, prevención, atención médica y orientación que se brinda a las personas afectadas por la violencia familiar o sexual, así como para la notificación de los casos. La norma es obligatoria para todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud y para los prestadores de servicios de salud de los sectores público, social o privado, en todo el territorio nacional, y su incumplimiento dará como resultado la aplicación de sanciones administrativas, civiles o penales. De acuerdo con la norma, también es obligatorio y fundamental el registro por parte del personal de salud de los casos atendidos, sus características y las acciones tomadas para su atención. Registrar la información de los casos detectados en los formatos preestablecidos para recabar la información. Expediente clínico. El expediente clínico es el documento primario del registro de la información sobre los casos. Presenta los resultados de la entrevista y el examen físico que detalla los hechos de violencia reportados. Incluye el tiempo que refiere de vivir la situación de violencia, datos de la o las personas probables responsables, estado físico y mental. Describe minuciosamente las lesiones o daños encontrados, causas probables que las originaron, procedimientos diagnósticos efectuados, diagnóstico presuntivo o confirmado, así como el tratamiento médico y orientación proporcionada. Registra la información de las instituciones a las que se refirió cuando es el caso. Por tanto, este expediente es una herramienta útil para lograr que las mujeres accedan a la justicia. El personal médico tiene la obligación de conformar adecuadamente el expediente clínico. Su correcta conformación es un lazo entre las mujeres en situación de violencia y su acceso a la justicia. Las y los usuarios deben ser informados acerca de la existencia del expediente clínico,
su ubicación y su utilidad como medio probatorio en procedimientos legales. Corresponde al responsable del establecimiento de salud dar aviso al Ministerio Público y no al médico tratante. Una copia de este aviso quedará en el expediente clínico. NOM 046. Detección de situaciones de violencia. Dentro del sector público de nuestro país, los módulos de atención dependientes de la Secretaría de Salud son instancias privilegiadas para detectar y atender casos de violencia mediante la atención médica, la consejería especializada y la referencia y contrarreferencia a instituciones especializadas. La detección puede realizarse en las propias unidades de salud durante el desarrollo de las actividades y trabajos que realizan en la comunidad, por ejemplo, durante campañas de vacunación, pláticas en comunidades, escuelas, en salas de espera, entre otras. En cualquiera de los ámbitos se pueden identificar casos de violencia mediante los indicadores o signos de alarma o aplicando las herramientas de detección. Las herramientas de detección generalmente deberán aplicarse durante la consulta médica, debido a la seguridad, privacidad y confidencialidad que puede representar este ámbito y que, de ser el caso, permite hablar sobre el tema. Cuando se trabaje en la comunidad, se recomienda realizar la identificación mediante los indicadores de violencia o signos de alarma, los cuales se catalogan en aquellos relacionados con las dimensiones física, sexual o emocional, incluyendo el abandono. Formatos específicos para el registro de casos de violencia. Hoja de registro de atención por violencia y/o lesión y el formato de aviso al Ministerio Público. Conforme lo establece la NOM 168, en la unidad de salud solo deberá existir un expediente clínico para el paciente y estos formatos se integrarán en este. Hoja de registro de atención por violencia y/o lesión. Esta hoja tiene como objetivo identificar los datos de la persona que ha sido víctima de algún tipo de violencia o lesión. Se clasifica en datos sociodemográficos del o la afectada, datos del evento, datos del agresor, datos relativos a la atención brindada, datos del responsable del llenado o de la notificación, evolución, acto notificado, reporte de lesiones y, en su caso, reporte de probable causa de muerte, plan a seguir para farmacoterapia, exámenes de laboratorio y gabinete, hacia dónde se canalizó, seguimiento del caso por parte de trabajo social, psicología, medicina preventiva o asistencia social, fecha en que se realiza la notificación, número y nombre de la agencia del Ministerio Público en la que se notifica, y si esta notificación se entrega al Ministerio Público, presidente municipal o jurisdicción sanitaria. Formato de aviso al Ministerio Público. Un segundo formato utilizado es el aviso al Ministerio Público de casos de violencia familiar o sexual. Para la notificación al Ministerio Público se realiza en algunos casos vía telefónica, cuando la situación es urgente y se entregan el aviso al Ministerio Público mediante oficio. Áreas de oportunidad de mejora. Como resultado del estudio exploratorio, se identificaron áreas de oportunidad de mejorar para 1. Los módulos de atención y 2. Los registros administrativos generados durante el proceso de atención. 1. Áreas de oportunidad para los módulos de atención. Reforzar la aplicación de las herramientas de detección y tamizaje en población abierta, así como la aplicación de la herramienta para determinar el riesgo de violencia mediante un mayor número de esfuerzos de capacitación. Asignar a los servicios encargados de la prevención y atención a la violencia contra las mujeres espacios adecuados y suficientemente equipados. Reglamentar la obligatoriedad de los cursos y talleres de capacitación en materia de detección y atención a los casos de violencia de género. Asegurarse de que se brinde la debida atención a los casos de violencia en todos los turnos, mediante el aumento del número de personal asignado a los módulos de atención y la apertura de turnos que cubran las 24 horas del día. Facilitar a las y los usuarios la localización y fácil acceso a los módulos de atención, manteniendo la privacidad de las personas que acuden a ellos. Promover la formación de grupos de voluntarios para que hagan labor de sensibilización acerca de la magnitud y gravedad del problema de la violencia contra las mujeres, entre la comunidad, las autoridades comunitarias, municipales y la población en general. Enfatizar entre el personal médico
la obligatoriedad que tiene en el cumplimiento de la NOM 046 y en las sanciones que conlleva el no registrar y notificar los casos de violencia que atienda. 2. Áreas de oportunidad para los registros administrativos generados durante el proceso de atención. La conformación del expediente clínico constituye material probatorio y, por tanto, su información debe ser muy precisa. Al respecto, se recomienda privilegiar la información médica, no utilizar abreviaturas o términos que no sean claros, reportar las lesiones observadas describiéndolas detallada y objetivamente. Si se asiste a información obtenida durante la entrevista médica, señalar a la usuaria como origen de tal información. No emitir juicios de valor o apreciaciones subjetivas, a menos que éstas consistan en una valoración o diagnóstico médico basado en la evidencia y en la experiencia profesional del personal de salud. Por ejemplo, las posibles consecuencias de una lesión o el padecimiento que originen, su impacto en la salud general, etc. Sustentar el diagnóstico, pero no establecer conclusiones ajenas al ámbito médico. Es necesario contar con un sistema de información que permita recuperar información de casos concretos en momentos específicos del proceso de atención y tratamiento en casos de violencia. Registrar datos desagregados por sexo, edad, zonas en las que se detecta el mayor número de casos, estado civil de las víctimas, relación con el agresor, entre otras. En la medida que se cuente con registros de información completa, se podrá profundizar en el conocimiento sobre la violencia contra las mujeres acerca de la dimensión del problema, los espacios donde ocurre, las causas, las consecuencias, las secuelas, las respuestas dadas en el sector salud y en el de procuración de justicia, las características de los agresores. Recomendaciones generales. Es frecuente que las mujeres no exterioricen que han sufrido violencia, aun cuando ésta sea la causa primaria de su visita al servicio de atención de la salud. Una forma de mejorar la cobertura de la información es hacer una averiguación rutinaria sobre la violencia. Para ello, es preciso que los servicios de salud cuenten con los recursos necesarios para responder adecuadamente y hacer las remisiones necesarias, así como para registrar, analizar y comunicar los datos. Es deseable que se desarrolle e implemente un sistema de información automatizado en las unidades de salud complementario al formato SISSS 17P. Con ello se podría evaluar el cumplimiento de las metas y la calidad de la atención en cada uno de los módulos que se encuentran en operación en las distintas entidades federativas. Recomendaciones para el sector salud en relación a un funcionamiento efectivo de la cadena de justicia. Hacer efectivas las notificaciones del Ministerio Público de hechos relacionados por violencia de género. Integrar debidamente los formatos para notificar los casos de violencia al Ministerio Público. Verificar la actuación efectiva del Ministerio Público al momento de enterarlo de los casos de violencia. Verificar que los ministerios públicos recojan la evidencia debidamente y con la presencia de un médico legista que sea asistido por los médicos de la unidad de salud, y así evitar la pérdida de evidencia alegando malos manejos de la misma. ONU Mujeres y el INMujeres cumplen con el objetivo de generar un estudio relativo a la información más actualizada sobre la violencia contra las mujeres en México. La generación de datos e información estadística imparcial y objetiva es un mecanismo esencial para el diseño de políticas públicas. La generación de información sobre violencia de género se encuentra en la base del cumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos y constituye en sí misma un derecho con que cuentan las y los ciudadanos. Si desea mayor información, le invitamos a consultar los siguientes sitios: